Hola a todas y todos, hoy día voy a hacer el ejercicio 16L del listado 1. Bueno, acá tenemos la raíz cuadrada de x menos 1 más la raíz cuadrada de 2 menos x, y esto quiero que sea mayor o igual que la raíz de x. Bueno, en este tipo de ejercicios, al igual que los anteriores que hemos hecho, en general son dos pasos. El primer paso siempre es ver dónde estamos trabajando. Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Dónde estamos trabajando? ¿Dónde estamos resolviendo nuestra inecuación? Y eso nosotros en matemáticas lo llamamos el dominio. Entonces, ¿cuál es mi dominio? Y para ver cuál es el dominio, usualmente vemos las restricciones. De nuevo, el ejemplo de siempre. Si tenemos una fracción o un cociente, mi denominador no puede ser 0. Entonces, como restricción, yo le pido que el denominador sea distinto de 0, y eso ya va a reducir mi espacio de trabajo. Mi dominio va a ser más pequeño. O cuando tenemos raíces, acá tenemos raíces cuadradas. Dijimos en el video anterior que el argumento de las raíces no puede ser negativo, porque queremos trabajar con números reales. Si el argumento de una raíz cuadrada es negativo, se va a transformar en un número imaginario y ya no estamos saliendo del conjunto de los reales. Así que sí o sí le tenemos que pedir que el argumento de una raíz, o sea el número que está dentro, tiene que ser positivo. Positivo o puede ser 0. Entonces le pedimos que sea mayor o igual a 0. Ahí ya vamos a tener otra restricción. Entonces acá estamos trabajando con raíces, así que tenemos que pedirle que x menos 1 sea mayor o igual a 0, que 2 menos x sea mayor o igual a 0 y que x sea mayor o igual a 0. Entonces vamos a tener que x es mayor o igual a 1, x es menor o igual a 2 y x es mayor o igual a 0. Entonces gráficamente, ¿cómo nos queda? Nos queda esto, lo que se ve en la pizarra. Entonces, ¿cuáles son los números que tienen en común estos intervalos? Bueno, se puede ver que se nos genera un espacio de trabajo entre el 1 y el 2, porque ese es el intervalo que tienen en común estos tres intervalos. O sea, la intersección de estos tres intervalos es el intervalo 1,2, considerando el 1 y el 2. Entonces el dominio donde yo voy a estar trabajando, donde yo voy a estar resolviendo la inecuación, es ese intervalo. Por lo tanto, cualquier solución que nosotros encontremos tiene que estar sí o sí dentro de ese intervalo. Si estuviéramos resolviendo un ejercicio y de repente llegamos a la solución, terminamos de desarrollar todo, llegamos a la solución y nos damos cuenta que encontramos soluciones que están afuera de nuestro dominio. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta de que cometimos un error, porque nuestras soluciones tienen que estar sí o sí dentro de nuestro dominio, de nuestro espacio de trabajo. Entonces, si es que llegara a pasar eso, que encuentran soluciones que están afuera, entonces tienen que retroceder y buscar algún error. Sí o sí algo tiene que estar mal, porque sus soluciones siempre tienen que estar dentro de este intervalo del dominio. Entonces ese paso ya está listo. Encontramos nuestro espacio de trabajo. Ahora el paso 2, tenemos que resolver la inecuación. Entonces aquí lo que yo hice fue decir que el lado izquierdo es igual a A. A es un número real cualquiera, y el lado derecho lo llamé B. Entonces, si yo elevo al cuadrado a ambos lados, me va a quedar A al cuadrado es mayor o igual a B al cuadrado. Entonces, si yo resuelvo eso, ¿qué voy a tener? A al cuadrado va a ser igual al primer término al cuadrado, que es la raíz de x menos 1, por lo tanto solamente nos va a quedar x menos 1. Después tengo que sumarle 2 veces el producto de ambos factores, o sea, 2 por la raíz cuadrada de x menos 1 por la raíz de 2 menos x. Y lo último es elevar al cuadrado el segundo término, o sea, nos queda 2 menos x. Y b al cuadrado más fácil es simplemente la raíz de x al cuadrado, y eso es igual a x. Entonces, si yo sumo los términos de a al cuadrado, me va a quedar 2 por la raíz de x menos 1 por la raíz de 2 menos x más 1. Y al lado derecho simplemente queda x. Entonces, eso es equivalente a 2 por la raíz de x menos 1 por la raíz de 2 menos x mayor o igual a x menos 1. Luego lo que hice fue elevar a ambos lados al cuadrado y nos queda eso, 4 por x menos 1 por 2 menos x mayor o igual a x menos 1 al cuadrado.
Después, en el lado izquierdo, simplemente multipliqué x menos 1 por 2 menos x, y al lado derecho expandí este cuadrado, y queda x al cuadrado menos 2x más 1. Luego lo que hacemos simplemente es juntar los x al cuadrado, las x y los números. Entonces junté todo eso al lado izquierdo y nos queda menos 5x al cuadrado más 14x menos 9 es mayor o igual a 0. En general no nos gusta tener las cuadráticas con un signo negativo. No queremos que el x al cuadrado esté negativo. Entonces lo que hacemos es multiplicar por menos 1. Porque si multiplicamos por menos 1, tendríamos menos 5x al cuadrado multiplicado por menos 1, y eso es igual a 5x al cuadrado. Hago lo mismo con los otros términos y nos queda 5x al cuadrado menos 14x más 9 es menor o igual a 0. Recordemos que si tenemos una inecuación y la multiplicamos por menos 1, el signo, o sea el símbolo de mayor igual o menor igual se va a dar vuelta. Entonces acá nosotros teníamos mayor o igual a 0, pero al multiplicar por menos 1 se transformó en un menor o igual a 0. Entonces ahora tenemos esta cuadrática menor o igual a 0. Las cuadráticas son más fáciles de trabajar cuando las factorizamos. Entonces acá lo que yo hice simplemente fue factorizarla y nos queda 5x menos 9 por x menos 1. Les dejo a ustedes como ejercicio ver por qué esta es la factorización. Bueno, acá nos queda un producto de dos factores. Usualmente cuando tenemos eso, lo que hacemos es ver su tabla de signos, al igual que cuando tenemos un cociente o una fracción. En esos casos también vemos la tabla de signos. Entonces anotamos nuestros factores, 5x menos 9 y x menos 1, y nos preguntamos cuándo se hacen 0. Bueno, el primer factor se hace 0 cuando x es igual a 9 quintos, y el segundo factor se hace 0 cuando x es igual a 1. A esos números nosotros los llamamos puntos críticos, porque en esos puntos se hace 0. Entonces son importantes y por eso les damos el nombre de puntos críticos. Bueno, entonces como siempre acá nos preguntamos ¿qué pasa con el primer factor si tomo números que son menores que 1? Bueno, podríamos tomar el 0, por ejemplo. Si x es igual a 0, tendríamos 5 por 0, que es 0, menos 9 es igual a menos 9. Entonces, en este intervalo, en el primero, tenemos tenemos números negativos. Bueno, y hacemos ese mismo análisis en los otros intervalos y nos queda menos, menos y más. Para el segundo factor, también como ejercicio voy a dejar que ustedes lo verifiquen, pero tenemos menos, más, más. Y como nosotros teníamos el producto de estos dos factores, tenemos que multiplicar. Entonces, menos por menos es más, menos por más es menos y más por más es más. Por lo tanto, en el primer intervalo tenemos valores positivos, pero nosotros queremos que el producto de estos dos sea menor o igual a 0, o sea, valores negativos. Y de estos tres intervalos, el que es negativo es el intervalo entre 1 y 9 quintos. Por lo tanto, nos sirve ese intervalo, el intervalo cerrado de 1 a 9 quintos. Si volvemos al comienzo, al paso 1, habíamos dicho que nuestro dominio, nuestro espacio de trabajo, era el intervalo cerrado de 1 a 2. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿hay algún problema con esto? ¿Las soluciones que obtuvimos tienen algún conflicto con nuestro espacio de trabajo? Y la respuesta es que no, está bien. Nuestras soluciones están dentro de nuestro dominio. ¿Por qué? Porque 9 quintos es menor que 2. Por lo tanto, está dentro de nuestro intervalo de trabajo, de nuestro dominio. Así que no hay problema. Por lo tanto, nuestro conjunto de solución de la inecuación es el intervalo cerrado de 1 a 9 quintos. Y esa sería la respuesta del ejercicio.